Bueno, entonces aquí estamos de nuevo. Nos habíamos quedado en la parte vectorial, ¿sí o no? Entonces, eh, podemos continuar. Ve, ¿por qué no continuamos acá? Sí, entonces podemos retomar por acá. Vamos a ver, entonces en la parte vectorial nosotros habíamos acordado que vectorialmente yo podía expresar la posición de una partícula, en la posición final de una partícula de esta forma y podía definir al vector desplazamiento S como la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Esto como ya es vectorial, entonces los movimientos vectoriales ya se perciben de una manera algo distinta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría tener mi plano XY y yo podría tener originalmente una partícula en este punto, entonces este va a ser la posición inicial X y vector, ¿cierto? Y esta partícula se puede desplazar hasta este punto de acá, de esta manera. Entonces observen el vector en blanco, por favor. Entonces, este punto en blanco está definido mediante el siguiente vector posición. Entonces sería el vector XF, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que este vector blanco, que yo voy a llamar el vector desplazamiento, que es el vector S, sumado con XY, ¿cierto? Cabeza más cola, entonces me va a dar el vector verde, entonces me va a dar que XF va a ser igual a XY más el vector que va a representar el desplazamiento vectorial de mi partícula, ¿cierto? Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que yo defina un vector desplazamiento como eh, la diferencia entre XF y XY, ¿cierto? Bueno, esto realmente les va a ayudar mucho en los cursos futuros de física, porque las cantidades en física que dependen de la diferencia de vectores posición son incontables, pues. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza gravitacional entre una masa I y una masa J, como nosotros vimos al principio del curso, es G que multiplica a MI por MJ dividido entre la diferencia entre el vector posición de RI y el vector posición de RJ, ¿cierto? Al cuadrado en una dirección, en la dirección AR. ¿Y quién es la dirección AR? La dirección AR es un vector unitario. AR es un vector unitario que es simplemente R, es la diferencia entre RI y RJ dividido entre la magnitud de la diferencia entre RI y RJ, ¿cierto? Entonces digamos que esa diferencia, ese vector desplazamiento, es útil desde el punto de vista filosófico pensar en diferencias de vectores posición, ¿cierto? Porque típicamente las cantidades físicas van a depender de la diferencia de ese vector posición o de una posición relativa, como nosotros lo llamamos, esto es lo que nosotros conocemos como relative position, ¿cierto? Entonces, pues bueno, muy importante. Bueno, muy bien, entonces nosotros estábamos de acuerdo que en ese sentido el vector desplazamiento S lo podíamos expresar como el vector velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración vector por el tiempo al cuadrado. Y esto sí que define una ecuación por componentes. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Que, por ejemplo, la componente en X del vector desplazamiento va a ser igual a la componente en X de la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la componente en X de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto?
Y la componente en Y, en caso de cinemática en dos dimensiones, va a ser igual a la componente en Y de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la componente en Y por el tiempo al cuadrado. Mire, obviamente esto define una ecuación de segundo orden en el tiempo. Esa es una de las preguntas que ustedes hicieron en el chat. ¿Cómo relacionamos nosotros? Mejor dicho, ¿cómo sabemos que para el movimiento parabólico tenemos una parábola y cómo se relacionaría entonces el tiempo y la posición? Es una pregunta que creo que hizo Andrés Felipe Urrea, me pareció una pregunta muy interesante, hay muchas preguntas muy buenas, la verdad, ¿cierto? Entonces las voy a ir contestando a las preguntas del chat. Listo, entonces, muy bien. Ahora, la velocidad, que fue con lo que nosotros arrancamos, la velocidad, nosotros la velocidad para t igual a cero, entonces sabemos que la velocidad en el movimiento uniformemente acelerado la podemos expresar de esta forma. Bf, entonces sería igual a bi más la aceleración vector por el tiempo, ¿cierto? Queremos saber qué sucede cuando consideramos la norma al cuadrado del vector velocidad. El vector velocidad final, pero lo voy a colocar sin su índice, ¿cierto? Entonces, en algunos textos, la velocidad final simplemente se expresa como v, sería un v de t. Y la velocidad inicial se va a expresar como u, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta notación de ahora en adelante y voy a decir lo siguiente. Entonces, que la velocidad como función del tiempo, para el caso de movimiento uniformemente acelerado, esto sería igual a u más a por t, ¿cierto? Muy bien, ¿qué pasa entonces con la norma del vector velocidad? La norma del vector velocidad, recuerden que la norma es simplemente el producto punto, es el producto punto entre los vectores y esto va a ser igual entonces a u más a por t, producto punto u más a por t, ¿cierto? ¿Cómo me queda esto acá? Entonces esto sería u punto u, entonces esto sería acá u producto punto con u más u producto punto con a que multiplica t más a producto punto con u que multiplica t más a producto punto con a, ¿cierto? Por t al cuadrado. Entonces, productos puntos. Muy bien, entonces esto sería la norma de la velocidad inicial, o sea que me queda acá la norma de u más dos veces el producto punto entre u y a, porque el producto punto entre vectores es conmutativo, más la magnitud o la norma de a al cuadrado por t al cuadrado, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a factorizar algo, entonces esto sería la norma de u al cuadrado más dos veces la aceleración producto.com. ¿Factor de quién? Esto sería u, que es la velocidad inicial, ¿cierto? Más un medio de a por t al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ¿y esto quién viene a ser? Observen que esto viene a ser el vector desplazamiento, ¿cierto? Entonces, este término de acá viene a ser el vector desplazamiento. Listo, muy bien. Entonces, a partir de acá yo puedo decir, voy a evitar utilizar la notación con las barras y voy a utilizar simplemente números. Entonces esto es v al cuadrado, que es la velocidad final al cuadrado, la magnitud de la velocidad final al cuadrado, es igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado más dos veces el producto punto entre el vector aceleración y el vector desplazamiento, ecuación importantísima, ¿cierto? Bien. Entonces, eh, bueno, a partir de estas ecuaciones, nosotros ya podemos hacer un análisis de lo que es el movimiento parabólico, ¿cierto? Entonces, lo voy a llamar projectile motion. ¿Por qué? Porque no todos los movimientos de proyectil, no todos los movimientos de proyectil
van a dar, digamos, la misma situación, ¿cierto? Entonces esto va a ser projectile motion. Listo. Bueno, entonces, dependiendo de las condiciones del lanzamiento de un proyectil, yo, por ejemplo, pudiera considerar que estoy acá a una altura, digan ustedes H, y yo lanzo un proyectil a un ángulo de phi grados con una velocidad inicial de u. ¿Cierto? Entonces, hay cantidades interesantes que yo puedo analizar acá. Por ejemplo, la primera cantidad interesante que yo puedo analizar es la altura máxima que alcanzará el proyectil. Más sin embargo, esto no es tan relevante como nosotros pensaríamos, pero sí tiene cierta relevancia, ¿cierto? Entonces, muy bien. Eh, la altura máxima, entonces yo la puedo determinar, va a ser un parámetro importante, pero también otro parámetro importante son los tiempos, ¿cierto? El tiempo que le tarda al proyectil para alcanzar la altura máxima y también el tiempo que le tarda al proyectil para terminar su recorrido, ¿sí o no? Entonces acá en rosado yo voy a definir delta X como el rango del proyectil, ¿cierto? Entonces acá ya tengo parámetros importantes a determinar. Entonces, important parameters. Entonces, delta X es un parámetro importante. Entonces, esto es range of projectile motion. Listo, muy bien. Eh, range of projectile motion. También la altura máxima, entonces H máximo. Entonces, maximum height achieved by the projectile. ¿Cierto? Entonces, y también otros parámetros importantes son los tiempos. Por ejemplo, este tiempo de acá, que voy a llamar TH, entonces lo voy a definir como time to reach maximum height. Y lo que voy a llamar TF es tiempo de vuelo. Entonces esto va a ser time of flight. Y usando cálculo básico, yo voy a poder determinar a partir de algunas ecuaciones cinemáticas, voy a poder determinar todos estos parámetros que acabamos de enunciar. Hay algo más que debemos de asimilar y es esto. Primero que todo, como les había dicho, la aceleración en Y es igual a menos la gravedad y la aceleración en X es igual a cero. Alguien preguntó en el chat, bueno, ¿y qué tal que nosotros tuviéramos aceleraciones continuas? ¿Cierto? Si tenemos aceleraciones continuas en X, ¿cómo cambiaría el movimiento de proyectiles? Muy buena pregunta, ¿cierto? Entonces, pero esa pregunta la dejamos para el viernes, ¿ok? Para mañana, de hecho. Y también debemos de considerar las componentes de la velocidad inicial, ¿cierto? Nosotros sabemos que la velocidad en X no cambia porque la aceleración es cero. Entonces acá yo tendría que la componente de la velocidad inicial en Y es igual a U, 1 más 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2 pi r. 2 pi r es 1 más 2
por el seno de phi y la componente de la velocidad inicial en x es igual a u coseno de phi. Y la velocidad no cambia en x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, me preguntaba alguien, nosotros cómo sabemos que esto es una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Cierto? Entonces, ¿qué realmente es una parábola? Bueno, una parábola, matemáticamente, y esto carece de total profundidad conceptual, es simplemente decir que una parábola es una función y igual a f de x que tiene la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Y uno podría estudiar diferentes casos de parábola, ¿cierto? Entonces, están los casos de la parábola donde no hay intersectos con el eje X, por ejemplo. Puede haber esta parábola, este es un tipo de parábola para A menor que cero, ¿cierto? Y se cumple que B al cuadrado menos 4AC también es menor que cero. Esta otra parábola que voy a dibujar acá, observen que tampoco hay interceptos, entonces esta sería una parábola para A mayor que cero, porque tiene concavidad positiva, pero también B al cuadrado menos 4AC es menor que cero, porque nunca corta el eje X. Ese, ese término que yo acabo de escribir ahí se llama, lo voy a llamar delta, simplemente delta, es un discriminante. Me sirve para determinar cuando sea cero, la parábola simplemente toca el eje X. Cuando sea mayor que cero, la parábola corta el eje X. Y cuando sea menor que cero, la parábola nunca corta el eje X, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo acá, esto es un análisis matemático de la función cuadrática, que es lo que nosotros conocemos como parábola. Pero a mí me interesa más que estudiemos las propiedades de la parábola. Yo les voy a hacer un video donde les voy a mostrar las propiedades de la parábola más a profundidad, como uno lo debería ver en su curso de colegio. Yo sé que eso no se alcanza a ver acá, pues porque no se alcanza a ver bien la derivada en el colegio, pero sí les voy a hacer un video. Eso se llama la representación paramétrica de la parábola. Entonces acá simplemente les voy a contar de manera muy superficial de qué se trata una parábola, ¿cierto? Entonces, ahora, podría también haber una parábola de esta forma. Observen que esta parábola entonces está definida para a mayor que cero y donde el discriminante delta, que es igual a b al cuadrado menos 4a por c, es mayor que cero porque ya la parábola tiene dos raíces con el eje X. ¿Cierto? También está el caso particular donde a es menor que cero, pero el discriminante delta, que es b al cuadrado menos 4ac, es mayor que cero porque hay cortes, ¿cierto? También está el caso particular en donde el discriminante es cero. ¿Qué pasaría si el discriminante fuera cero? ¿Abre hacia arriba o hacia abajo la parábola? Pues eso depende del valor de A, o más bien del signo de A, ¿cierto? Por ejemplo, este es un caso particular en donde el discriminante, perdón que no me cogió bien acá, queda, esto queda desplazado. Listo, entonces observen que la parábola simplemente toca el eje X en un punto. Estos son funciones de la forma f de x igual a x más a al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y este punto de acá sería x igual a menos a, por ejemplo. También podríamos tener parábolas de esta forma.
¿cierto? Acá, naturalmente, a es menor que cero y el discriminante delta, que es b al cuadrado menos 4a por c, es igual a cero. Lo mismo que en este caso de acá. Para este caso, el discriminante delta, que es b al cuadrado menos 4ac, es igual a cero, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, venga, yo cambio acá porque es que esto, ustedes me van a confundir las a's ahí. Entonces, venga, escribamos esto de otra forma. Digamos que esto es x más lambda. Y aquí entonces x está en menos lambda. Y esto es de la forma, por ejemplo, esta parábola en rosadito. Esto sería una función de la forma f de x igual a x, o más bien a menos x menos beta al cuadrado. Y este punto de acá obviamente es x igual a beta. ¿Qué son los puntos de retorno de la parábola? Listo, muy bien. Ah, bueno, y me faltó decir que acá a es mayor que cero. Para el caso del movimiento parabólico, del movimiento proyectil que describe una parábola, resulta que nosotros vamos a tener como algo así. Debemos de buscar una función y igual a f de x, de forma tal que, por ejemplo, desde x igual a cero, se dispara el proyectil. Un segundo, yo hago esto un poquito mejor. Desde x igual a cero se dispara el proyectil y llega hasta x igual a delta x, que es el rango del proyectil, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este tipo de parábolas son parábolas de la forma y igual a x que multiplica a x menos delta x. Y observen que esto quedaría como de la forma x al cuadrado. Bueno, a ver, más bien, esto sería de la forma x que multiplica a delta x menos x. Y esto me va a quedar de la forma delta x por x menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces son este tipo de parábolas las que describen el movimiento de proyectil acá lanzado con una velocidad inicial u y a un ángulo phi. Lo que nosotros vamos a ver es que el rango depende del ángulo phi. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué es en esencia una parábola? Entonces, what is a parabola? Desde el punto de vista de sección cónica. What is a parabola? Entonces, a parabola is a point that moves in such a way that is a point that moves in such a way that is equidistant to a point called foci and to a straight line called directrix. Entonces, una parábola es un punto que se mueve de forma tal que equidista de un punto llamado foco y de una línea recta llamada directriz. Entonces, vamos a ver, realmente esta definición de la parábola es muy importante porque nos va a traer a colación
algunas propiedades fundamentales de la parábola que hacen que la parábola se utilice, entre otras cosas, como reflector. Pero eso lo voy a dejar para el video que les digo sobre la parábola, ¿no? Y es un video informativo para el que quiera aprender, etcétera, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo dibujar acá una parábola. La parábola tiene un vértice. Este vértice de la parábola, no, yo hago una cosa, permítanme, trato de hacer la parábola como así. Listo, entonces este vértice de la parábola tiene coordenadas h, k. Listo. El vértice de la parábola tiene coordenadas h, k. Y p unidades por encima del vértice se encuentra el foco hacia la zona de curvatura de la parábola. Es decir, por acá va a haber un punto. Este punto tiene coordenadas h, k más p, ¿cierto? Y P unidades, ojo, P unidades por debajo del vértice, entonces vamos a encontrar la línea recta llamada directriz que tiene ecuación Y. Esta ecuación sería igual a K menos P, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la parábola entonces sería una figura geométrica que describe este punto, donde esta distancia, así no lo parezca, y esta otra son iguales, ¿cierto? Eso es lo que es una parábola. H, K más P. Y este va a ser el punto X, Y, que es el punto que se está moviendo como una parábola. Listo, muy bien. Entonces yo utilizo la fórmula de la distancia entre dos puntos, entonces esto sería X menos H al cuadrado más Y menos K más P, todo al cuadrado debe de ser igual a Y menos menos P al cuadrado. Listo. Por definición, esta es la sacrosanta definición de la parábola. Listo. Entonces acá tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que esto sería x menos h al cuadrado más y al cuadrado menos 2y que multiplica k más p, ¿cierto? Más k más p al cuadrado igual a y al cuadrado menos 2 que multiplica y por k menos p más k menos p al cuadrado, ¿cierto? Continuamos desarrollando. Entonces esto sería x menos h al cuadrado más y al cuadrado menos 2 k por y menos 2 p por y, ¿cierto? Más k cuadrado más p cuadrado más 2 k por p, ¿cierto? Igual a y cuadrado menos 2 k por y más 2 k por p, ¿cierto? Más k cuadrado más p cuadrado menos 2 k por p. Muy bien. Y aquí se cancelan un resto de vainas, ¿cierto? Entonces por acá se me va a cancelar, eh, se me van a cancelar y cuadrado, se va con y cuadrado. K cuadrado con k cuadrado. P cuadrado con p cuadrado, ¿cierto? Menos 2 y se va con menos 2 y, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué me quedan? Los términos que sobreviven serían así. Entonces me queda menos, perdón, x menos h todo al cuadrado. Esto es igual a, entonces paso este término al lado derecho
y este también. Entonces me va a quedar 2K por Y, perdón, 2P por Y. Yo se decía, uy, quieto. 2P por Y, el segundo. Y aquí me quedo, ojo que acá hay un error. Este término de acá sería 2Y por P por Y. Listo, bueno, ahora sí, con razón lloraba el niño. Entonces, más 2P por Y, me queda menos 2K por P menos 2K por P, y esto me va a dar 4P por Y, menos 4P por K, y esto simplemente es igual a 4P que multiplica Y menos K. Listo. Entonces ahora sí tengo la ecuación para la cónica. Entonces, equation of a parabola as a root locus. Entonces la ecuación de la parábola como un lugar de la raíz viene a ser x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica y menos k. Y acá entonces h, k son las coordenadas del vértice y p es la distancia focal. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más podría yo decir de una parábola? Sencillamente, de una parábola a mí me podría interesar determinar el punto de retorno, ¿cierto? Y para mí, en el caso del movimiento parabólico en cinemática, el punto de retorno ha de representar la altura máxima de vuelo, ¿cierto? Este sería el punto de retorno. Si esto fuera f de x igual a ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? ¿Cómo hallo yo este punto? Muy sencillo. Acá la derivada vale cero. Eso significa que f' de x, entonces sería 2a por x más b es igual a cero. ¿Cuál es el valor de x para que f' en x sea cero? Entonces el valor va a ser que x en el punto de retorno tiene que ser menos b sobre 2a. Esa es la coordenada de x en el punto de retorno, ¿cierto? Creo que esto es lo último que yo puedo decir de una parábola, que es interesante, y el valor de la función entonces sería f de menos b sobre 2a, o sea que esto sería a que multiplica a menos b sobre 2a al cuadrado más b por menos b sobre 2a más c, ¿cierto? O sea que esto me quedaría como a por b al cuadrado sobre 2a, sobre 4a cuadrado, perdón, ¿cierto? Y acá me va a quedar menos b al cuadrado sobre 2a más c, ¿sí o no? ¿Y esto cómo queda? Esto sería, muy bien, entonces esto sería, acá se va este con este mancito y me va a quedar b al cuadrado sobre a factor de un cuarto menos un medio, ¿cierto? Más c, o sea que esto viene a ser acá menos b cuadrado sobre 2a más c, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este realmente sería el valor de la función en el máximo, ¿cierto? Acá. O sea, esa sería la altura máxima de vuelo, h máximo. Ahora, ¿cómo utilizamos las ecuaciones cinemáticas nosotros para comenzar a ponernos en contexto en la parábola, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿qué sucede cuando otras fuerzas
o otras condiciones como condiciones friccionales, entonces comienzan a eh, distorsionar la parábola. Es una pregunta importante que, digamos, podemos abordar. La respuesta sería más o menos como la siguiente forma. Eh, entonces, kinematic equations for motion in two dimensions. Listo, muy bien. Entonces, acá, para las ecuaciones cinemáticas en dos dimensiones, yo voy a tener lo siguiente. Yo podría decir, listo, entonces yo tengo que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Venga, descompongamos esto en componentes rectangulares, o sea que Vx sería igual a Ux más Ax por T. Vy sería igual a Uy más Ay por T, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Acá para el movimiento parabólico esto vale cero, ¿sí o no? Y esto vale menos g. De acá, entonces yo obtengo unas nuevas condiciones que son que la velocidad final en x es igual a la velocidad inicial en x, ¿cierto? Y esto simplemente es la magnitud de la velocidad inicial que multiplica al coseno del ángulo de disparo. Muy bien, y la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo, o la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo de disparo menos la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Y nosotros podemos determinar claramente que cuando la velocidad y es cero, es cuando alcanzamos la altura máxima. Eso significa que el tiempo para alcanzar el máximo lo puedo determinar de esta forma. Sería U seno de phi menos la gravedad para el tiempo del máximo igual a cero. Y de acá puedo despejar y me va a quedar que el tiempo para alcanzar la altura máxima no es otra cosa que U seno de phi dividido entre la gravedad. Entonces ya he obtenido, digamos, el primer parámetro importante del movimiento parabólico. Listo. ¿Qué es el tiempo para alcanzar el máximo? Ya en el próximo video, entonces vamos a ver un poco